Hola, hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Chicos, ¿se escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y después de una semana de merecido descanso, en el que espero también que hayan aprovechado el tiempo para revisar algunos puntos, deben estar entonces muy motivados, deben estar con las pilas recargadas. Ah, verdad, también felicitaciones, me dicen que les fue bien en el campeonato, se, se portaron dignamente, aunque no todos van a campeonar, ¿no? En todo caso, yo espero que haya sido un motivo de confraternizar, aunque por ahí veo, ¿no? Que alguien se quejaba, dice, muestras de afecto, dice en privado, o sea que habrán surgido por ahí. No, yo no estuve, pero no pude ir, estaba de viaje en ese momento. Bueno, chicos, empecemos. Hoy debemos hablar del predicado, ¿no? Continuamos con el estudio de la oración, con el estudio de la oración bimembre. Recuerda, el sujeto es el elemento del cual se habla y el predicado es el elemento en el que se habla del sujeto. El sujeto es de quién se habla y lo que se dice es el predicado. Y este predicado tiene la siguiente clasificación. Primero, hay un predicado nominal. Se llama así porque la carga semántica recae no en el verbo, sino en el atributo. Y luego tenemos el predicado verbal. La carga semántica recae también en el verbo. Este predicado nominal entonces presenta verbo copulativo. Y si tiene verbo copulativo, obligatoriamente debe haber ¿qué complemento? Atributo. ¿Ya? Ahí está. Eso es lo que caracteriza al predicado nominal. Presenta verbo copulativo, lo que amerita también la presencia del atributo. En cambio, en el predicado verbal, el verbo es predicativo. Lo que quiere decir que no requiere, que no necesita atributo. Porque como ustedes recordarán, el verbo predicativo tiene significado pleno. Ahora, deben ustedes tener cuidado. ¿Cuál es el único verbo copulativo del español? A ver,
¿Cuál es ese verbo que siempre es copulativo? Pues leo. Ah, eso me dice que no han estudiado, no han repasado. Yo les dije, fíjense qué les falta. Ah, ya. La velocidad de internet entonces. Ya. Ser, correcto. Es el verbo ser. Entonces, cuando aparece el verbo ser, a ojo cerrado, tú debes saber que se trata de un predicado nominal. No importa la forma. Fue, será, es, ha de ser, está siendo, ha debido de ser, va a ser, ha debido de haber sido, deberá de haber sido. O sea, mientras el verbo ser sea el más importante, si sea el conjugado, entonces inmediatamente aparecerá el atributo, el predicado será nominal. Pero existe otro grupo de verbos que son semicopulativos. O sea, el contexto nos indica si requieren o no atributo. El contexto nos indica si son o no predicativos. ¿Cuáles son esos verbos? Estar, yacer, permanecer, quedarse, resultar, etcétera. Por ejemplo, si decimos ella se quedó asombrada. Entonces, si analizamos, aquí tenemos el sujeto, el núcleo del predicado, y ahí está el atributo, la característica. Pero, mira, ¿qué ocurre aquí? Ella se quedó en casa. Entonces, ella, sujeto, se quedó, núcleo del predicado, y en casa el complemento circunstancial de lugar. Aquí el verbo es, fíjate, se queda en casa. El verbo es predicativo. Igual puede ocurrir con resultar, yacer, permanecer. Entonces, hay que fijarse siempre en el contexto. Una vez que nosotros ya establecemos la diferencia entre predicado nominal y predicado verbal, podemos analizar la estructura del predicado verbal. La estructura del predicado verbal. Atención, en el mismo orden, escúchame bien, en el mismo orden en que nosotros vamos a mostrar los elementos, en ese mismo orden tú debes realizar el análisis. Así como para poder reconocer el sujeto, nosotros apreciamos la importancia del orden, también acá. Si no eres ordenado, te puedes equivocar. El primer elemento es el núcleo.
El núcleo del predicado, el núcleo del predicado siempre es un verbo conjugado. Recuerda, los verboides no. Y este verbo conjugado puede ser simple o puede ser una perífrasis, pero siempre, siempre debe estar conjugado. Mm. Para mañana, todos han de haber resuelto los ejercicios. A ver, ¿quién me dice cuál es el núcleo del predicado en esa oración? Para mañana todos han de haber resuelto los ejercicios. Muy bien. Me la enviaron por privado, una guapa señorita, pero no importa si por privado o no. Acertó. Han de haber resuelto. Han de haber resuelto. Tú no, porque tú solo pusiste han de haber, te equivocaste, igual que le sucedió a Eric. Recuerda, haber resuelto es un infinitivo compuesto. Entonces, todo esto es una palabra. Ahí tienes el auxiliar, el nexo y todo esto, el infinitivo. Hay que saber reconocer adecuadamente. A ver ahí, es que Charles, si preguntan cuántos verbos hay, entonces tú tienes que identificar cuál es el verbo principal. Recuerda, cuando nosotros estudiamos el sujeto, recordamos, vimos que hay algunos verbos que se hallan subordinados. Con los verbos subordinados no se puede trabajar. El núcleo siempre es ese verbo con el que tú encuentras el sujeto. Correcto, esta chica está que arde. Muy bien. Tuvieron que tomar. Vamos a colocar un ejemplo más para graficar la pregunta de Charles, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay más de un verbo?
A ver ahí. Quienes estudiaron lograron más puntos cuando el profe los evaluó. Eric también acertó hace un rato. A ver, ¿cuál es el verbo principal? ¿Cuál es el núcleo del predicado? El núcleo del predicado es lograron. Nada más. Más puntos es el objeto directo, o sea, lograron eso. Los lograron. Este es el verbo. ¿Por qué no puedo trabajar con estudiaron? Porque antes de estudiaron está quiénes. ¿Por qué no puedo trabajar con evaluó? Porque antes de evaluó está cuándo. El núcleo del predicado es ese verbo principal con el que tú encuentras el sujeto. Date cuenta. ¿Quiénes lograron más puntos? Quienes estudiaron. Ese es el sujeto. El núcleo del predicado es lograron. ¿Se dan cuenta? Puede haber más de un verbo. Por eso es que se habla de oración compuesta. Cuando hay más de un verbo. Si hay más de un verbo, quiere decir que hay más de una idea. Pero nosotros podemos diferenciar entre verbos subordinados y verbo principal. Ahora, en esta sencilla oración, a ver ahí, ¿cuál es el núcleo? Por ahí me dicen celebraron, otros dicen ingresaron, Charles dice ingresaron y celebraron, igual que Josué. Pues precisamente Charles y Josué acertaron. ¿Por qué? Cuando se tiene una oración compuesta coordinada, cada proposición se analiza por separado. ¿Y cómo me doy cuenta de que es coordinada? Recuerda, acá tenemos el nexo y la conjunción y es una conjunción, coordinante. Entonces, cuando la oración es compuesta coordinada, cada proposición debe analizarse por separado. De ahí que, como hay dos proposiciones, una, los chicos ingresaron, y la otra, los padres celebraron más que ellos, cada proposición se analiza por separado. Como son dos proposiciones,
hay entonces dos núcleos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda aquí antes de responder la pregunta de Charles? Listo, entonces quedamos. Cuando la oración es compuesta subordinada, solo hay un verbo principal. Pero cuando es compuesta coordinada, entonces cada proposición se tiene que analizar por separado. Charles, es un solo verbo. Acá tienes el auxiliar, el nexo y el infinitivo compuesto. Es un solo verbo. Todo eso está integrando una perífrasis verbal. Haber resuelto no es un verbo, porque haber resuelto es un infinitivo compuesto. Acuérdate, haber trabajado, infinitivo compuesto de trabajar. Haber comido, infinitivo compuesto de comer. Haber dicho, infinitivo compuesto de decir. No se vayan a confundir. Si la oración fuera todos han resuelto, entonces el verbo sería han resuelto. Es un tiempo compuesto. Auxiliar haber más el participio del verbo que quieres utilizar, en este caso resolver. Han resuelto, han trabajado, han leído. ¿Ya ven? ¿Cómo seguimos apelando al tema de verbo? Les dije, repasen verbo. Sigamos. Después de haber hallado el verbo, que es el núcleo del predicado, vamos a buscar el objeto directo. Vamos a ver si hay objeto directo en la oración. El objeto directo, que también se llama complemento directo, porque recuerden, el predicado tenemos núcleo y complementos. El objeto directo o complemento directo es el elemento que recibe la acción verbal. Es el elemento sobre el cual recae la acción del verbo. ¿Ya? Eso es el objeto directo. Sigamos. Este objeto directo solo aparece en voz activa y, segunda condición, con verbo transitivo. ¿Ya? Solo entonces, voz activa y con verbo transitivo. Tienen que darse las dos condiciones. Es una función de la frase nominal.
Recuerda, la frase nominal, ¿qué núcleo tiene? ¿Qué palabras son núcleo de la frase nominal? A ver, los estoy leyendo. No, no los verbos. Los verbos son núcleo de la frase verbal. No, sujeto es función de la frase nominal. Ahora sí, muy bien, Ingrid. Pronombre, sustantivo, esos son los núcleos. Y puede ser entonces sustantivo, pronombre, palabra sustantivada, o sea, una palabra que funciona como sustantivo. Proposición subordinada. Muy bien, Hiroshi. Proposición subordinada sustantiva. Entonces, acuérdate, el núcleo de la frase nominal es un nombre, un pronombre, una palabra sustantivada, una proposición subordinada sustantiva. Entonces, esos son los elementos que van a cumplir la función de objeto directo. Objeto directo que es reconocido al preguntar. La verdad es que no te fíes mucho de la pregunta. La pregunta es solo un auxiliar. Tu análisis, tu análisis debe considerar que el sujeto, como es voz activa, el sujeto realiza la acción y esa acción recae sobre un elemento. Y ese elemento que recibe la acción, ese elemento que recibe la acción es el objeto directo. ¿Ya? Para ayudarte a reconocer ese objeto directo, ¿qué es lo que más el núcleo del predicado más el sujeto? ¿Te das cuenta? Para poder reconocer el objeto directo, ya tienes que haber hallado el sujeto, porque de lo contrario puedes confundir el objeto directo con el sujeto. Por eso hago hincapié en el orden. A ver aquí. ¿Cuál es el objeto directo? Muy bien. Los planos. Ese es el objeto directo. Sujeto, los ingenieros. Núcleo del predicado, entregaron. ¿Qué es lo que entregaron? Los planos.
Y ahí, no, no es al cine. No champén, vamos. ¿Cuál es el sujeto? Sujeto, sus papás. Núcleo del predicado, llevaron, correcto. Ahora, ¿a quién llevaron al cine? A Juanita. ¿Yo lo he resuelto? No, lo han resuelto ustedes. Lo único que yo he hecho ha sido obligarlos a seguir el orden. Pero en el examen de admisión no voy a estar yo, no va a estar Ale, no va a estar el compañero que te ayuda. Vas a estar solo. Solo como escribió Ernesto Cardenal, solo como un astronauta frente a la noche espacial. Entonces, tú mismo tienes que acostumbrarte al orden. ¿Te parece trabajoso? ¿Te parece lento? Al principio es así. Luego, después de varias oraciones de práctica, va a ser casi automático. Pero tienes que acostumbrarte al orden. Ahora, no solamente es a Juanita. Para que no confundan con el objeto indirecto, recuerda, el O de animado, el objeto directo animado, se encabeza con la preposición a. ¿Tú qué dices? ¿Llevé mi mamá al aeropuerto? ¿O dices llevé a mi mamá al aeropuerto? A mi mamá, exacto. Tú dices, ¿acompañé mis hermanitos al cine o acompañé a mis hermanitos al cine? Exacto, a mis hermanitos. Porque el objeto directo, cuando es animado, una persona, un animalito, un personaje, una caricatura, ¿no? Cuando es animado, se encabeza con A. Pero no solo eso. La es un pronombre. ¿A qué hace referencia ese la? ¿A quién? ¿A los papás? ¿A Juanita? ¿Al cine? A Juanita. Entonces, puede haber doble objeto directo. Nominal, por ejemplo, a Juanita, y pronominal, la. O sea, son elementos correferentes. Las dos palabras deben ser subrayadas si te piden indicar el objeto directo. ¿De acuerdo? Ten cuidado, doble o de.
Ujú. Ahí, así es, Ingrid, esa es la viene a ser el objeto directo pronominal. La es un pronombre. En esa oración, ¿cuál es el OD? Cuéntame qué sabes de la Revolución Rusa. Otra vez, aplican el método. ¿Cuál es el verbo principal? Cuéntame, el verbo principal, cuéntame. Ya. Quiere decir que el sujeto es tácito, porque esa es una orden. Tú cuenta. Entonces, ¿cuál es el objeto directo? El verbo es cuenta. ¿Qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que tú cuentas? Y dale con la Revolución Rusa. Ese es el objeto directo. Cuéntame eso, lo que sabes de la Revolución Rusa. ¿Qué estamos aprendiendo aquí? Lo primero, ¿qué les dije? El ODE puede ser una proposición. El ODE puede ser proposición. Y además se puede reemplazar. Por eso, cuéntame eso. Ahora, no solamente por eso, se puede reemplazar en líneas generales. Se puede reemplazar por un pronombre. Tú podrías haber dicho, cuéntame eso. Podrías haber dicho, cuéntamelo. Podrías haber dicho, cuéntame eso o cuéntamelo. Y si tú analizas, fíjate lo que tienes. El verbo es cuenta. Por lo tanto, ese verbo es el núcleo del predicado. Objeto directo, eso. Este me es el objeto indirecto. Cuéntalo. ¿Te das cuenta? Cuéntame eso. El me es el oí. Cuenta a mí. Recuerda.
pueden ser o de lo, los, la, las. ¿Te acuerdas? Pronombres clíticos, pronombres personales clíticos, pronombres en caso objetivo. Lo, los, la, las, siempre son objeto directo. Están junto al verbo, siempre son objeto directo. Y las otras palabras, mete, se, nos, os, a veces son o de, a veces son o y. Pero repito que lo, los, la, las, siempre, siempre son o de. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Pregunten, ¿ah? Listo. Una captura, por favor. Gracias. Bien, chicos. Una vez que nosotros encontramos el objeto directo, también llamado complemento directo, ya sabes, es lo mismo, objeto directo o complemento directo. ¿Qué es lo que hacemos? Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Buscamos ahora el objeto indirecto, también llamado complemento indirecto. Recuerda, si nosotros hablamos, si nosotros hablamos
del objeto indirecto, hablamos de el elemento que recibe los efectos de la acción verbal, ¿ya? Recibe los efectos de la acción verbal. El OD recibe la acción y el OI recibe los efectos. Esta de aquí también es una función de la frase nominal. Ahí está la razón por la cual uno puede confundirse. Como la frase nominal puede ser sujeto, objeto directo, objeto indirecto, agente, entonces esos 4 elementos podrían confundirse. Pero recuerda, el sujeto es el que realiza la acción. Esa acción recae sobre el objeto directo. Y las consecuencias son para el objeto indirecto. El elemento que recibe el daño, que recibe el beneficio, ese es el que se llama objeto indirecto. Vamos a notar que no requiere no requiere presencia del OD. O sea, puede haber objeto indirecto sin necesidad del objeto directo. Lo que es lo mismo, quiere decir que puede aparecer en voz activa o en voz pasiva, con verbo transitivo o verbo intransitivo. Es reconocido con esta pregunta. A. Si no funciona con A, puedes usar el para. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Para quién? ¿Quiénes? ¿O qué? ¿Para quién? ¿Quiénes? ¿O qué? Más el núcleo del predicado, más. Si hay objeto directo, lo incluyes. Y si no hay, no hay problema. Más el sujeto. Esa es la pregunta que debes hacer para ayudarte a reconocer. También recuerda, así como hay doble objeto directo, puede haber doble OI. ¿Ya? También puede haber doble OI. Es decir, nominal y pronominal. Y de una vez anotemos. Pueden ser OI estos pronombres. Le y les. Siempre. Siempre.
Y el métesenos os, a veces. ¿No? Ese métesenos os, a veces es o de y a veces es o y. Pongamos ejemplos. A ver ahí. ¿Cuál es el o y? Mm, 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 mm. A ver. Solo hay uno que más o menos. Ajá, dos que más o menos. Chicos, ¿qué hemos dicho? A ver, sujeto tácito, ellos. ¿Estamos de acuerdo? Eso, Hiroshi, el orden. Sujeto tácito, ellos. Núcleo del predicado, entregaron. Objeto directo, muchos chocolates. Ahora fíjense, la mayoría ha cometido este error. La mayoría me ha dicho a los niños o ha dicho les. Y solo Josué, Charles y alguno más por ahí respondió a los niños y
doble objeto indirecto. Les, de hecho, porque siempre les. Pero ese les, ¿a quién hace referencia? A los niños. Insisto, hay que ser ordenado. Si eres ordenado, entonces no te vas a equivocar ni tampoco vas a dar respuestas parciales. Siguiente oración. Exacto, muy bien. Exacto, Ingrid. Ese les sería el pronominal. O sea, este a los niños es el hoy nominal y este les es el hoy pronominal. Ya, a ver, ¿cuál es el hoy en esa oración? Analicen. ¿Alguna otra respuesta? Casi, casi, estuviste cerca. Estuviste cerca, Diego. Diego y José estuvieron cerca. Ya, pero vamos a ver. El verbo, el verbo es lleva. Esa es una orden. Lleva, tú lleva. Sujeto tácito, tú. Luego, ¿qué es lo que lleva? ¿Qué te ordeno llevar? Los libros. Los libros es entonces el objeto directo. ¿Te acuerdas que estos pronombres, igual que lo, los, la, las, son pronombres en caso objetivo, pronombres átonos, son proclíticos si van antes del verbo, les entregaron. Son enclíticos si van después del verbo, podría haber sido entregáronse, entregáronles. Los libros, por favor, se los llevas a Luisa. Pero acá es llévaselos a Luisa. Los, ya sabemos que siempre es objeto directo. Quienes dijeron a Luisa acertaron, es el oí. Pero además, si este los es el OD, necesariamente el C se convierte, ahora sí todo el mundo responde. ¿Ah? Necesariamente el C es el OI. Nuevamente, se dieron cuenta y al final ya pues, se comenzaron a poner como locos la respuesta. Nuevamente, ¿yo lo he resuelto? No. Ustedes. ¿Qué les faltó? ¿Qué les faltó? Orden.
orden. No te van a dar más puntos por responder antes, te van a dar más puntos por responder bien. Sean ordenados. Ay, después viene el ala, ¿no es cierto? Sí, pues eso es lo que pasa. Orden. Ya. Otra. Ay. Otra oración. A ver, analicen esa oración y díganme cuál es el OI. Ya tengo una respuesta, pero ahora me contestas con duda. Pero es correcta. Correcta tu respuesta. Ya, vamos. Respuestas, respuestas. En efecto, la respuesta es me. Porque el verbo es invitas. ¿Quién invitas? Tú. Sujeto tácito. Ahí está. Sujeto tácito, tú. ¿Qué es lo que invitas? Tu manzana. ¿Para quién? A mí. ¿Ya ven? Ahora se moraron un poquito, pero creo que todos acertaron. Algunos contestaron con duda, pero les parecía raro, pero acertaron. Pues. Calma. En el examen, y resolver los ejercicios es un entrenamiento para el examen. En el examen es como cuando uno juega un partido. Corazón caliente, cabeza fría. A ver. Ya. En esa oración, igual. Casi, casi. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Vanessa, Charles también. Ahora sí, sujeto tácito.
Yo. ¿Por qué? Porque el núcleo del predicado es entregaré. ¿Qué persona tiene entregaré? Primera persona, yo entregaré. ¿Qué es lo que entregaré? Entregaré lo que ya sabes. Lo que ya sabes. ¿A quiénes entregaré? Ya sabemos que les siempre es oí, así que a ojo cerrado. ¿A quiénes entregaré? ¿A quién entregaré lo que ya sabes? A quienes ganen la prueba. ¿Se dan cuenta? ¿Saben qué fácil? Solo hay que ser ordenado. Claro. Por ejemplo, aquí, en esta oración, ahí está. La ensalada, cómetela toda. La ensalada, cómetela toda. Eso, no, que solo el oí. Eso, muy bien. Ahí está. El verbo es come. ¿Qué es lo que te comes? La ensalada. La, ya sabemos que es o de. La hace referencia a la ensalada. La ensalada cómela, ¿no? Te la comes tú. ¿Se dan cuenta? Ahora sí, ahora sí. ¿Se dan cuenta que es práctica? ¿Se dan cuenta que es orden? Ok, hay que avanzar. ¿Qué cosa es toda? Ahora te enseño qué cosa es toda. Después de haber ubicado el OD y el OI, después de haber ubicado el OD y el OI, ahora vas a buscar otro elemento. Este otro elemento se llama complemento, complemento predicativo. Número 4, complemento predicativo. ¿Ya? Complemento predicativo. El complemento predicativo es un modificador bivalente. Es un complemento bivalente. ¿Por qué es bivalente? Porque afecta al núcleo del predicado y a un nombre. Pregunto, si afecta a un nombre, ¿qué palabra tiene que ser el complemento predicativo? ¿Qué palabra es la que afecta al nombre? Ahorita hacemos más, Norby. Claro, el adjetivo. Entonces, la de complemento predicativo es una función del adjetivo. El adjetivo puede estar solo o ser una frase.
Ahora, hay de dos clases. Tenemos el complemento predicativo subjetivo y el complemento predicativo objetivo. ¿Dónde está la diferencia? El subjetivo afecta al núcleo del predicado y núcleo del sujeto. Y el objetivo afecta al núcleo del predicado y al objeto directo. Por eso también es necesario ser ordenado, porque de lo contrario podríamos confundir el complemento predicativo con un complemento circunstancial. Fíjate, los niños regresaron felices. Regresaron felices del paseo. Entonces, ¿cómo regresaron felices? ¿De quiénes digo que están felices? De los niños. Modificador bivalente. Pepe encontró rota. Pepe encontró rota su silla favorita. ¿Cómo la encontró? Rota. ¿Rota es una cualidad de Pepe? ¿De quién? ¿De quién? ¿De qué elemento? De la silla. Ahí está. ¿Y te das cuenta? Su silla favorita es el OD. Aquí el sujeto son los niños. Aquí el objeto directo es su silla favorita. Sujeto Pepe, núcleo del predicado encontró. Rota el complemento predicativo y su silla favorita es el OD. Por eso, complemento predicativo objetivo. Entonces, siempre fíjate ahí, siempre el complemento predicativo, siempre el complemento predicativo va a ser ¿qué cosa? Va a ser bivalente. Bivalente. Acá igual. Ahí tienes el sujeto y ahí tienes el núcleo del predicado. Por lo tanto, igual, ¿no? Complemento predicativo. Y eso es justamente esa es justamente la función de toda. ¿Cómo la comes? Toda. Toda es una cualidad de ¿qué? De la ensalada. La ensalada toda. O sea, no te la comes a medias, te la comes toda. ¿Te das cuenta? Así de fácil. Luego, ya para ir cerrando, para poder dedicarnos a la práctica, tenemos los
circunstanciales. Los circunstanciales son elementos que contextualizan la acción del verbo. Ahí está. Complementos circunstanciales. Y su inventario es muy amplio. Por ejemplo, sujeto tácito. Ellos. Núcleo del predicado. Terminaron. Díganme, ¿qué circunstanciales tienen? De lugar. ¿Cuál es el de lugar? En casa de Luis. Muy bien. Complemento circunstancial del lugar. O sea, ¿dónde terminaron? En casa de Luis. Complemento circunstancial del lugar. ¿Qué otro hay? ¿Cuál es de tiempo? Ayer, correcto. ¿Cuándo terminaron? Ayer. ¿Qué otro complemento hay? No, no es de modo. Complemento circunstancial de concesión o concesivo. Aunque, a pesar de que, así como porque, pues, ya que, debido a que, encabezan los de causa. Aunque, a pesar de que, encabezan los de concesión. Que, en consecuencia, encabezan los consecutivos. Así es, Charles. Se trata de una proposición subordinada, en este caso, adverbial. ¿Ya? Proposición subordinada adverbial. Porque recuerden, los complementos circunstanciales contextualizan, contextualizan contextualizan la acción verbal. ¿De acuerdo? Contextualizan la acción verbal. Esta es función de la frase adverbial o de la frase
nominal. ¿Se dan cuenta? En casa de Luis es una frase nominal. Aunque era difícil, es una frase adverbial, es una proposición subordinada adverbial. Esos son los elementos. Y el inventario es amplio. Hay complementos circunstanciales de todo, de tiempo, de lugar, de afirmación, de negación, para ayudarse a reconocer. Recuerden, repasen la clasificación semántica de los adverbios. Adverbio de lugar, circunstancial de lugar. Adverbio de modo, circunstancial de modo. Adverbio de negación, circunstancial de negación, etcétera. Y por último tenemos el agente. El agente solo aparece en voz pasiva. Es decir, no puede haber, en una misma oración, no puede haber objeto directo y agente. Salvo que se trate de una oración compuesta coordinada. Entonces, cada proposición se analiza por separado. Pero dentro de la misma idea, no puede haber. Entonces, ahí va. Solo aparece en voz pasiva. Eso es lo primero. ¿Qué más? Se encabeza con la preposición por. Y realiza la acción. Realiza la acción en lugar del sujeto. El sujeto más bien recibe la acción. No la realiza, la recibe. Por ejemplo, el caso fue resuelto por Sherlock Holmes. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto ahí? El sujeto, no. El caso. Hablo del caso. Porque el verbo, fíjense, el verbo es fue resuelto. En la voz pasiva siempre es, en la voz pasiva el verbo siempre es compuesto. ¿Qué fue resuelto? El caso. ¿Y quién realiza la acción de resolverlo? Ahí está, por Sherlock Holmes. Ahí está, el agente. Siempre el agente se encabeza con ese nexo, se encabeza con por. El sujeto recibe la acción.
En la voz pasiva, siempre, ¿ya? En la voz pasiva, siempre el sujeto recibe la acción que va a ejecutar ese otro elemento que nosotros llamamos agente. Ok, chicos. Resolvamos. Resolvamos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta en la número 1? En la A. Me han dicho la A, la C, la B. En la A, libros de teoría literaria es el sujeto. El verbo es se necesitan. ¿Qué se necesitan? Libros de teoría literaria. La respuesta es B de beso. Sujeto tácito, ellos. Ellos necesitan. Sujeto tácito, ellos o ellas. Núcleo del predicado, necesitan. Objeto directo, libros de teoría literaria. En la C, sujeto, los libros de teoría literaria. En la E, sujeto, libros de teoría literaria. En la D, de libros de teoría literaria, está modificando al verbo gustan, sujeto tácito ellos. Entonces, de libros de teoría literaria, está funcionando como complemento de verbo. Respuesta, beso. Vamos con la 2. Un poquito de agua. A ver, la 2. Sujeto en la 2. Dino, dado. Correcto. Dinosaurio. Dedo. En la D, sujeto tácito, ellos. Núcleo del predicado, entregaron. Objeto directo, la llave. Y el objeto indirecto, me, porque la llave fue entregada a mí, ¿no? En cambio, en la A, la B, la C y la E, el pronombre me funciona como objeto directo. La acción recae sobre mí. Vieron a mí, llamaron a mí, llevaron a mí, invitaron a mí. O sea, yo recibo la acción. En cambio, en la D, la acción recae sobre la llave, pero la entrega de la llave beneficia a mí. 2, dinosaurio. 3. Tres es correctísimo, es enano. Enano. Sujeto tácito, nosotros. Núcleo del predicado, recibimos. ¿Qué es lo que recibimos? Nuestras notas. Hay doble OD. Nuestras notas, las. Nuestras notas, las. Doble OD. Y el miércoles es circunstancial de tiempo.
En la A, sujeto la nueva novela. Será transmitida al núcleo del predicado por HBO agente. En la B, sujeto las notificaciones del colegio. Núcleo del predicado llegaron. Me, objeto indirecto. C, la tía de Patricia, sujeto. Núcleo del predicado vive cerca de la avenida circunstancial del lugar. En la D, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sujeto. Quedó núcleo del predicado. Primera en el ranking, atributo. 4, vamos con la 4. A ver, me siento para que puedan ver la pizarra. A ver. 4, campeones, cachimbos. Correcto. En la A, el predicado es todo, desde han desinfectado hasta encargado. En la B, no debió subrayarse profesor Ramírez. En la D, faltó subrayar a nivel mundial. Y en la E, faltó subrayar las quincenas. 5, a ver la 5. Muy bien, casa, excelente, muy bien. Muy bien. 6. Bueno, para que no haya dudas, un ratito, en la 5, núcleo del sujeto tácito, ellos. Núcleo del predicado, indicaron. Objeto directo, la salida. Antes de entrar a sesión, circunstancial de tiempo. Ahora sí, la 6. La 6. Dedo, muy bien. En la 6, mañana, circunstancial de tiempo. Tal vez, circunstancial de duda. No, circunstancial de negación. Al cine, circunstancial de lugar. Porque salgo tarde del trabajo, circunstancial de causa. 7. Excelente. Muy graciosa es el atributo de Juana la Pecosa. Muy bien. 7, cachimbo. Cachimbos de Ale. Muy bien. 8. 8 es beso, correctísimo. En la A, María es el OI y el objeto directo una carta. En la C, junto a María es circunstancial. En la D, objeto directo un regalo y a María es el OI. Y en la E igual, no, es igualito. Un poema el OD y a María el OI. 9,
Excelente. Sujeto Gavina. ¿Cómo había llegado? Contenta. ¿De quién digo que está contenta? De Gavina. Muy bien. 9, avión. 10. 10. Correcto, elefante. No, esa es una pregunta para relacionar. 10, elefante. 11. Avión, muy bien. 11 es avión. Correcto, chicos. 12. A ver, yo resuelvo la 12. Sujeto tácito, yo. El verbo es soy. Entonces, el cantor de América autóctono y salvaje es atributo. En la 2, la proposición es coordinada. En la anterior pizarra puse un ejemplo semejante. Entonces, mi lira, sujeto, tiene el núcleo del predicado, un alma, el OD. Mi canto, sujeto, un ideal, OD. Así que sería 1B, 12 y 3A. Respuesta en la 12, de do. 13. Muy bien. 13 es, muy bien, Misael. 13 es elefante. Elefante. En la A, objeto directo, las flores del jardín de la casa familiar. En la B, los obsequios. En la C, la fascinante novela. En la D, la canción más hermosa y la A. ¿Se dan cuenta? En todas las demás hay OD. Respuesta en A. 14. 14. Excelente. Beso. ¿Cómo recibió? Nervioso. ¿De quién digo que está nervioso? Del sujeto, Pedro. ¿Y qué recibió? La medalla de oro. Muy bien. 14, beso. Y la última, la 15. Asno. Muy bien. Asno. El año pasado, circunstancial de tiempo. Le, objeto indirecto. Doné, núcleo del predicado. A Ana, objeto indirecto. Mi casita de campo, objeto directo. Respuesta entonces, sin lugar a dudas, es la A. Listo, chicos. No dejen de practicar. Ya resuelvan las oraciones, los ejercicios de la tarea de casa, pero no se contenten con solo obtener las respuestas. Aprovechen cada oración, analícenla. Ahí tienen para practicar análisis sintáctico. Sean ordenados. Recuerden la clase. Cuando se han equivocado, no es porque no entiendan. Ustedes saben, ustedes han resuelto. El problema es que se emocionan, se desordenan. Recuerda, para el examen es igual. Corazón caliente y cabeza fría. ¿Ya? Buen fin de semana, chicos. Nos vemos. Chao, chao.